Hoy en el recuento, Huawei acusa a los Estados Unidos de hacer una campaña política en su contra. Además, lanzan un nuevo concepto del plegable de Samsung. También hablamos de un profesor que fue despedido por jugar Fortnite con sus alumnos, además de una nueva función que WhatsApp estará recibiendo en cuanto a grupos. Y para terminar, hablamos del Xiaomi Mi 9 y sus primeras imágenes oficiales publicadas por un directivo de Xiaomi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos por aquí para mantenerte informado y actualizado de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Antes de empezar con todo lo del recuento, déjame invitarte a ver el review de una cámara bastante interesante que traje al canal recientemente. La verdad es que parece que pocas personas lo han visto. No sé si no se enteraron que se publicó o como que no les interesó mucho. Déjame ponerte un clip más o menos de lo que es capaz de hacer esta cámara para que vayas a verlo en cuanto termines de ver este recuento. Ahora sí, acompáñame a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Curiosamente te pregunté qué crees que haga Xiaomi con su scooter ahora que fue vulnerado o fue hackeado y pueden controlarlo remotamente, por ejemplo, para detener su aceleración o cosas como estas. Muchas personas indican que Xiaomi lo que hará o lo que creen que hará es actualizarlos. Otras pocas personas dicen retirarlos del mercado, y es que entre los comentarios encontré uno que decía que debido a que el error está en el módulo de Bluetooth es difícilmente actualizable y que entonces Xiaomi lo que debería hacer sería retirarlos del mercado. Todavía no se publica ninguna respuesta oficial por parte de esta marca. En caso de que se dé, ya sabes que te lo estaré contando por aquí. Vámonos a la primera noticia, porque esta larga pero larga historia entre los Estados Unidos y Huawei tiene nuevos capítulos. En este caso hablamos concretamente de una declaración de Eric Yu, uno de los máximos dirigentes de Huawei, quien ha declarado que el gobierno de Estados Unidos en realidad está haciendo una campaña política en contra de esta marca, precisamente Huawei. Y es que si todavía no lo recuerdas, han ocurrido muchísimos acontecimientos entre el gobierno de Estados Unidos y Huawei, siendo uno de los más graves el arresto de una persona trabajadora de Huawei por orden de los Estados Unidos, además de que el gobierno ha estado recomendándole a otros países no usar nada de tecnología de Huawei para el lanzamiento de redes 5G en diferentes países, a lo que Huawei ha respondido que esta es una presión política que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y es que esta persona de Huawei se quiso referir a los programas de vigilancia controlados desde Washington, así que ha dicho que seguramente Estados Unidos no quiere que se implementen tecnologías de Huawei porque entonces tendría más difícil acceder a todos esos datos. Es decir, que en realidad quien estará espiando a todos será el gobierno de los Estados Unidos, y si utilizan la tecnología de Huawei, ellos no podrán espiarlos tan fácilmente. Así que se pone interesante esta declaración, así como diciendo: nosotros no somos los que espiamos, son ellos, y por eso quieren que tengan otras tecnologías que no sean de Huawei. Pero además de dar esta declaración, dijeron que en algunas regiones europeas, para tratar de calmar esto, invertirán más de $2,000 millones para modificar bastante código y dejar un poco más claro cómo funcionan sus dispositivos, y que al momento de examinarlos puedan ver que no los están espiando. Eso es lo que ha dicho este alto directivo de Huawei. Pasemos a la siguiente noticia. Es muy atractiva e interesante, y es que desde Let's Go Digital han elaborado unos renders conceptos del nuevo Galaxy plegable, Folder F, como quiera que se vaya a llamar. Pero déjame aclararte primero, si todavía no conoces más o menos a qué nos referimos con un concepto. Es algo basado simplemente en alguna idea, en alguna pista que dio el fabricante, y con base a eso los diseñadores se ponen a hacer una elaboración conceptual, precisamente porque no es nada oficial ni nada basado en cosas totalmente oficiales. En este caso la inspiración la tomaron del
teaser que te presenté recientemente, donde Samsung dice The Future Unfolds y se muestra más o menos por ahí el contenido como si fueran dos pantallas Edge juntas, así se aprecia en el teaser, y es por eso que estas personas decidieron elaborar este conjunto de imágenes donde te muestran más o menos cómo se imaginan este dispositivo, que sería algo que creo que nadie de nosotros se esperaba, sobre todo por la encuesta que te presenté también hace algunos días, donde la mayoría dijo que espera que Samsung tenga el mejor plegable del año. Entonces, siendo este el caso, creo que muchos nos retractaríamos de ese voto, diríamos, uy, no, creo que siempre no. Me parece que la apuesta de Xiaomi, por ejemplo, se ve más atractiva. En este caso, el hecho de tener dos paneles Edge juntos hacen parecer simplemente que están dos smartphones ahí, y creo que no darían una apariencia tan atractiva al público. Aún así, esto solamente, como te digo, es un concepto, pero que sí está basado en este teaser que Samsung publicó, donde sí se podría entender de esta forma su plegable. Esperemos que no sea así por el bien de todos los que tenemos altas expectativas de los plegables, pero bueno, esa es mi opinión. Déjame saber tu opinión a través de la encuesta, diciéndome si te parece buena idea tener dos paneles Edge juntos, justo donde se dobla el smartphone, si te parece atractivo o no esta idea del concepto realizado. ¿Qué te parece si cambiamos de noticia y ahora nos vamos a un acontecimiento bastante curioso en los Estados Unidos? Los involucrados: Fortnite, un profesor de educación física de Nueva York y por supuesto dos estudiantes. Esto está bastante extraño, déjame contarte la historia que se está contando en los medios porque es muy curiosa. Al parecer, el profesor escuchaba que sus alumnos no paraban de hablar de este videojuego, como muchos de ustedes comprenderán, y que por supuesto no se esforzaban en su clase de educación física, donde obviamente hay que moverse. Parece que ellos eran más de mover solamente los dedos. Entonces se supone que el maestro se ideó una nueva estrategia y les dijo: si ustedes le echan más ganas aquí y suben sus calificaciones, yo voy a jugar con ustedes Fortnite. Lo lamentable del caso es que se supone que el profesor les había dicho: antes de empezar a jugar ustedes le van a pedir permiso a sus padres para que todo esté claro. Se supone que uno de los alumnos ni siquiera les avisó a sus papás que iba a jugar con el profesor. Después de que ya jugaron, días después les dijo el alumno: ¿qué creen? Jugué Fortnite con mi maestro. Por supuesto, esto no le cayó en gracia al padre de familia, quien presentó una denuncia, y lamentablemente le quitaron su trabajo a este profesor que estaba tratando nuevas estrategias. Así que ya sabes lo que dice el dicho: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y nos parece bastante curioso hasta dónde puede llegar la fiebre por un videojuego, que lo pueden utilizar como estrategia para tratar de mejorar las calificaciones de unos alumnos. Cosas tan curiosas que suceden solamente en el mundo de los videojuegos. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos de una novedad que está a punto de llegar a WhatsApp, y ya sabes quién es nuestra fuente confiable en este tipo de cosas, WA Beta Info, que ha revelado que WhatsApp ya está probando un sistema de solicitud para grupos. Y es que en la actualidad, cuando te añaden a un grupo, sabes que ni siquiera te pregunta si quieres aceptar o no esto, simplemente te agrega al grupo y se acabó, y empiezas a recibir 32,000 notificaciones y ya sabes, lo primero que haces es silenciar el grupo. En este caso parece que ya están trabajando en este sistema para que cuando te añadan a un grupo, primero te llegue una solicitud y tú decidas si quieres entrar o no, y si en 72 horas no decides, automáticamente se va a rechazar la solicitud, y además vas a poder seleccionar quiénes pueden agregarte a un grupo, si solamente tus contactos, si cualquier persona, o definitivamente si no quieres que nadie te agregue a un grupo, también vas a tener esa opción. Entonces este sistema ya está en construcción, en desarrollo, creo yo bastante avanzado, así que no deberíamos tardar mucho tiempo en verlo ya a través de una actualización para todos los usuarios. Así que yo te mantendré informado el día en que esta función llegue disponible a todos los usuarios y solamente tengas que pulsar el botón de actualizar para recibirlo. Y pasémonos a la última noticia, porque otro de los dispositivos que también está muy pronto a presentarse es el Xiaomi Mi 9, y parece que después de que ha habido varias filtraciones de las cuales yo nunca te hablo porque no te quiero arruinar nada oficial, la gente de Xiaomi ha decidido ya liberar algunas imágenes de forma oficial a través de su cuenta de Twitter. Wang Xiang, el vicepresidente de Xiaomi, puso: el Mi 9 está aquí, usamos tecnología holográfica de grabado láser a nivel nano, además de un
recubrimiento nano de doble capa para crear este hermoso y único color. Así que ahí se aprecia bastante bien ya la parte trasera de este Mi 9, donde además se aprecia también la parte de abajo para confirmarnos prácticamente que no va a tener jack de audífonos, a menos que lo coloquen en la parte de arriba, pero lo más probable es que no. Y también se reafirma esta tendencia de colores degradados en la parte trasera, aunque hay que recalcar la diferencia entre esta tecnología que utiliza Xiaomi y que también, por ejemplo, utiliza Huawei en su P20, donde el degradado no es como el que vemos en los dispositivos de plástico, por ejemplo, donde sí se ve bonito, pero no cambia demasiado dependiendo de cómo le toca la luz. En este caso, al ser un grabado diferente en cristal, el degradado va a cambiar bastante dependiendo de cómo le toca la luz. De repente no se va a notar mucho, de repente se va a notar más. Es otro tipo de degradado, pero que nos confirma, como te digo, esta tendencia de tener unos colores más atractivos en los dispositivos móviles. Y en este caso Xiaomi ya publicando de forma oficial prácticamente su dispositivo, que será presentado el día 24 de febrero. Así que estamos a 10 días de esa presentación, pero por el momento esto ha sido todo por este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.